Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Saludos y bendiciones a todos los que nos siguen. Hoy estamos una vez más con ustedes para compartir un tema importantísimo acerca del estudio de 1888. Sí, lo sé, el estudio son los martes y hoy es jueves, pero hemos tenido mucho trabajo estas últimas semanas, muchas dificultades. Hemos tenido que tomar tiempo para estudiar algunos temas y hablar sobre esos temas también importantes. Y bueno, se ha visto resentido un poco la programación. Pero aquí estamos. Nuevamente hoy vamos a estudiar la clase correspondiente a esta semana, la número 35. Y como ya vieron en el título, en la portada, es la segunda parte del tema de la semana pasada de la abominación asoladora. Y esta vez abocándonos a estudiar el tema de que la abominación usurpa el santuario. Es un tema interesante, tiene muchas cosas. Está basado, como ya ustedes saben, en el libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de A.T. Jones, el capítulo 13, que se titula, a ver, denme un minuto, la prevaricación y abominación asoladora, donde justamente aborda el tema del santuario de Hebreos 8 y Hebreos 9. Así que sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a el tema, vamos a estudiar, vamos a orar. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Muy bien, mis hermanos, clase número 35, hoy es jueves 15 de octubre y el tema que tenemos en cuestión, ya lo saben, la abominación asoladora, segunda parte, usurpa el santuario. Bondadoso Padre que estás en lo alto del cielo, bendícenos en este estudio. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema es maravilloso, el tema es importante, el tema tiene que ver con Daniel 8. Daniel 8 continúa hablándonos del cuerno pequeño desde la perspectiva de otros símbolos y justamente para hablarnos un poco del tema del santuario. Es una continuación del capítulo 7, donde ya te hemos hablado del cuerno pequeño en sus dos fases, romana y papal. En Daniel 8 se habla de la figura de un carnero y un macho cabrío. El carnero es los reyes de Media y Persia, el imperio Medo-Persia. Y este va y conquista todo lo que es el Medio Oriente. Y luego la profecía nos dice que ese carnero, estando en su mayor fuerza, aparece un macho cabrío que viene del puesta de sol del poniente, rápidamente ataca al carnero, tiene un cuerno notable en sus ojos y ataca y arrebata el poder del dominio que tiene el imperio Medo-Persia. Y este macho cabrío es el rey de Javán, el rey de Grecia, el rey primero, que se refiere a Alejandro Magno. Eso es digamos, el contexto. Luego habla de un cuerno que sale porque dice que ese cuerno griego, ese Alejandro Magno, muere, el reino se parte en 4 partes hacia los 4 vientos del cielo. Y dice, eso lo dice el versículo 8 que está, hacia los 4 vientos del cielo. De uno de esos vientos sale un cuerno pequeño que crece hacia el sur, al oriente, hacia la tierra deseable. Sabemos que se refiere entonces ese cuerno, el cuerno pequeño y los 4 cuernos que surgen, o sea, el cuerno grande y notable, perdón, que es Alejandro, se divide en sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Al final del imperio de estos, entre uno de los 4 vientos de la tierra, surge un rey altivo de rostro, que se refiere a Roma, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Y entonces tiene 2 fases, este cuerno pequeño romano, la Roma pagana, imperial, y la Roma papal, también imperial. De esta parte, la segunda fase de la Roma papal, se dice en el versículo 11 que se levantaría contra el príncipe de fortaleza,
se engrandeció y por él fue quitado el continuo. Acuérdense que la palabra sacrificio es añadida. Y en lugar de su santuario, dice, fue echado por tierra. Entonces es importante que entendamos bien el versículo 11. El versículo 11 nos dice que el ataque del cuerno pequeño es contra el príncipe, quita el continuo y el lugar del santuario del continuo es echado por tierra. Ese príncipe es el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo. Y este cuerno pequeño nos dice que atacaría pues a esos tres elementos, ¿no? Ahora, cuando buscamos otro texto comparativo que nos hable acerca de este pasaje, acerca del significado de este pasaje, encontramos en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y los versículos 3 hasta el 5, los mismos elementos de esta profecía hacia el mismo poder, el poder del cuerno pequeño papal. Lo dice así: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo en su segunda venida, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es equivalente al cuerno pequeño, que es quien hace todas estas cosas. Ahora, este hombre de pecado, este cuerno pequeño, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 4, se opone y se levanta contra, ¿ves? Se engrandece y quita el continuo. Aquí se engrandece ¿contra qué? Contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Entonces el continuo también, no solamente como hemos visto en los otros videos, que se refiere al paganismo, a la religión pagana, también habla de Dios. O sea, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, ataca a los dioses falsos y a las religiones falsas de Roma, y también a la verdadera. Por eso es que dice que quita el continuo en sus dos aspectos. Yo creo que podemos sumar el continuo como teniendo una aplicación al paganismo y también una aplicación a lo que tiene que ver con Dios. Ya lo vamos a ver. Y después que quita el continuo, después que se opone a Dios y a lo que se llama Dios, dice entonces se sienta en el templo de Dios como Dios. Usurpa, ¿ves? Usurpa. Se sienta en el templo, pone la abominación asoladora. Ahora lo interesante es del versículo 6, cuando Pablo dice, no os acordáis, hermanos de Tesalónica, ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes os decía esto? O sea que el apóstol Pablo explicó, porque cuando él explica segunda de Tesalonicenses, él está diciendo, ya yo esto se los había explicado. Ahora, ¿de dónde sacó el apóstol esta explicación? ¿De qué versículo les habló a los tesalonicenses? Bueno, acordémonos de cuando él fue a Tesalónica, él estuvo con ellos 3 sábados y les declaró todo lo que decían las escrituras en persona. Y según lo que acabamos de ver en el versículo anterior, entonces él les explicó del hombre de pecado. Cuando nosotros hacemos un paralelo de que lo que Pablo le explicó a Tesalónica y colocamos en paralelo con Daniel 8 y con Daniel 11, encontramos que con toda certeza la explicación que Pablo les dio para hablarles del hombre de pecado la saca de Daniel 8. Miren que Daniel 8:9 dice, de uno de ellos, de los vientos, salió un cuerno pequeño. Ese cuerno lo explica en el versículo 23, es un rey altivo de rostro y entendido en dudas o en enigmas. Ahora luego dice que en Tesalonicenses ese cuerno pequeño lo habla bajo la figura del hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué haría el hombre de pecado según Tesalonicenses? Se levantaría contra lo que se llama Dios. En el versículo 11 de Daniel dice que ese cuerno pequeño se levantó contra lo que se llama Dios, el príncipe de la fortaleza, o lo que se adora. Y lo dice también Daniel 11:31, serán puestos brazos de su parte, se engrandece. Ahora, según Tesalonicenses, después que se opone a lo que se llama Dios, después que quita el continuo, que es lo mismo, contra Dios y quita el continuo, entonces se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ahora en Daniel 8:11 dice que después que quita el continuo, también echa por tierra el santuario. O sea que en este acto de oponerse contra Dios, se opone contra el príncipe, echa el santuario del príncipe hacia tierra
y también quita toda otra religión, para él establecerse como único. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se establece como el único. En Daniel 8 no lo dice, pero en Daniel 31, ese sentarse de él como el único se coloca bajo la figura de poner la abominación asoladora. Daniel 11 dice: serán puestos brazos de su parte, así se engrandece, así se levanta. Contamina el santuario de fortaleza, equivale a que el lugar del santuario fue echado por tierra. Quita el continuo, porque quitó todo lo que se llama Dios, lo que se llama Dios, que es el príncipe de la fortaleza. Quita el santuario del príncipe y también quita la religión del paganismo. Y luego pone la abominación asoladora, que es que se sienta usurpando en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, hermanos, es lo que explicó Pablo a los tesalonicenses. Esto es, Pablo les dio entonces una explicación de Daniel capítulo 8, hablando lo que sobrevendría entonces pocos días después de ellos. Y esto, bueno, esto no es otro. Este quitar el continuo es que hace el cuerno pequeño, no es más que el papado como responsable de la anulación del sacerdocio, ministerio y santuario de Dios y de los cristianos. Ese es lo que está mostrándonos este pasaje. Ahora, si nosotros leemos la explicación, vamos a colocar el versículo 11 y 12, pero ahora con explicación. Dice: el cuerno pequeño, el hombre de pecado, que es el mismo, contra el príncipe del ejército, es decir, contra el príncipe de los príncipes, Cristo, se engrandeció. Y el hombre de pecado quitó el continuo. ¿Qué es el continuo? El servicio diario, ministerio y sacerdocio de Cristo. Esta es la aplicación que da A.T. Jones, pero también sabemos que aplica el quitar el continuo, no solamente quitar el ministerio y sacerdocio de Cristo, del verdadero Hijo de Dios, sino también de quitar el paganismo. En lugar de su santuario, del santuario del continuo, el santuario del príncipe del ejército, del príncipe de los príncipes, es echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Y aquí está la usurpación. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Eso es lo que nos dice la profecía que haría el papado. Waggoner lo explica, pero Waggoner no, A.T. Jones lo explica en su libro El Camino Consagrado, en el capítulo 13. Hablando del continuo, él dice, los traductores añadieron la palabra sacrificio, que no figura en el original. El continuo sacrificio, no aparece la palabra sacrificio, solo dice continuo. Y tras el término continuo o diario, el continuo o diario corresponde al original hebreo tamid. No se refiere aquí al sacrificio diario o continuo, sino a todo el ministerio o servicio continuo del santuario. Todo el ministerio, no un sacrificio, sino todo el ministerio. La palabra también significa continuo, constante, estable, seguro, permanente, por siempre. Tales expresiones dan la idea exacta del término del original, que se suele traducir como diario o continuo. Solamente en los capítulos 28 y 29 de Números se emplea el término 17 veces en referencia al servicio continuo en el santuario. Esto lo dice A.T. Jones, El Camino Consagrado, capítulo 13, titulado La Abominación Asoladora. Así que, luego que se da esta explicación y que se entiende que el quitar el continuo implica el continuo paganismo y el continuo del cristianismo, que quita la religión pagana y quita la figura de Cristo en el cielo, su servicio continuo, entonces usurpa a ambos haciendo una mezcla, mezclando el continuo del paganismo con el continuo del cristianismo, mezclando ambos y usurpándolo a la vez. Vamos a explicarnos, vamos a ver un poco qué es lo que hace el papado. Ese servicio continuo de Cristo, auténtico sumo sacerdote, que permanece para siempre, hecho perfecto para siempre, ostentando un sacerdocio inmutable, es ese servicio continuo de nuestro gran sumo sacerdote el que quitó el hombre de pecado, el papado. ¿Cómo lo quitó? No teniendo poder sobre el cielo, obviamente, pero quitándolo de la mente de los cristianos.
Es el santuario y verdadero tabernáculo en el que el genuino sumo sacerdote ejerce su ministerio continuo, el que la prevaricación asoladora echó por tierra. Es ese ministerio y santuario el que el hombre de pecado eliminó de la iglesia y del mundo. ¿No lo dice? Los tesalonicenses se sentaría en el templo de Dios. Y el templo de Dios no se refiere al santuario celestial, ni se refiere al santuario terrenal, se refiere al templo, la iglesia como templo. Eliminó de la iglesia y del mundo, echándolo por tierra y pisoteándolo y poniéndose a sí mismo la abominación desoladora en lugar de ellos. ¿Ve? En lugar de ellos dos. Lo que hizo la primera Roma materialmente al santuario visible o terrestre, figura del verdadero, es lo que hizo la Roma postrera, espiritualmente, al santuario invisible o celestial que es el verdadero. Como ya dijimos, A.T. Jones, Camino Consagrado, capítulo 13, la abominación asoladora. Ahora hay un resumen que yo he hecho para fijar la idea y establecer el punto final de lo que nos está diciendo aquí Jones, la Biblia, y que nos muestra cuál ha sido pues esa prevaricación y abominación desoladora y cuál ha sido su objetivo de quitar ese santuario, y al quitar el santuario, usurpándolo, entonces quitar el objetivo. Acuérdense que ese es el objetivo. Mira, el antiguo pacto se correspondía a un sumo sacerdote que era Aarón. Tenían sacerdotes que eran los que entraban en el lugar santo, y los levitas que se encargaban del atrio y del mobiliario del templo. Se ofrecían sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿En dónde? En un santuario terrenal, lugar santo y lugar santísimo. Y en eso había un servicio continuo sacerdotal. No un sacrificio continuo, un servicio continuo. Todos los días, dice Hebreo capítulo 9, todos los días entraban los sacerdotes a hacer los oficios del culto. Ese es el servicio continuo. Pero también había un servicio anual. Había una Pascua anual, habían fiestas anuales con fechas fijas establecidas según el calendario de Levítico 23, que se estableció desde el tiempo de Moisés, como lo dice Levítico 23 y como lo dice Éxodo 12, cuando le dice pues de Dios a Moisés: este mes será el principio de los meses, o sea, a partir de allí. El Salmo 89 dice que todo esto sucedió con José en Egipto, y José allí en Salmo 89 no hace referencia a la persona de José, sino al pueblo, José como pueblo, porque Dios llama al pueblo también como mi hijo, mi primogénito, lo llama Israel, lo llama Jacob y en ocasiones lo llama José. Este antiguo pacto era típico, era sombra y no santificaba, porque específicamente Pablo dice en Hebreos: no pueden quitar los pecados, estos sacrificios. Este sistema correspondía con sacerdotes que no podían continuar por la muerte, eran sacerdotes imperfectos, tenían que sacrificar por sus propios pecados. Total, pues, que no quitaban los pecados, no podían quitar los pecados. Por eso decimos no santificaba. Era simplemente algo didáctico. Era un símbolo ¿de qué? Del nuevo pacto. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote simbolizaba a Cristo como sumo sacerdote. Los sacerdotes, que son los que entran en el santuario, los levitas no podían entrar en el santuario, solamente los sacerdotes. En ese caso representan a los ángeles que vienen del cielo y vienen hacia nosotros. Lo vemos en el Apocalipsis a bastante menudo, este término. Y los levitas, los que se encargaban del mobiliario del templo y del atrio, corresponderían a los apóstoles, ancianos y ministros en la tierra, que también se encargan de los asuntos de la iglesia del Señor. Y así como los levitas del antiguo pacto vivían del diezmo, así los apóstoles, ministros y ancianos viven del diezmo, como ordenó el Señor cuando dijo: los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora bien, los sacrificios y ofrendas todas simbolizaban el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz. Y evidentemente el santuario terrenal en el símbolo o simbolizaba el santuario celestial. El servicio continuo sacerdotal simbolizaba también el servicio continuo de Cristo. Este sería entonces, según la interpretación que da Jones, el continuo que es quitado. Ahora, así como había una Pascua anual y otras fiestas anuales según el calendario de Levítico 23, en el nuevo pacto la Pascua antitípica ocurrió una sola vez, y todas las fiestas de Levítico 23 ocurren una sola vez. Lo que ocurre varias veces al año es la Santa Cena, que vendría a ser
la Pascua, lo que sustituye a la Pascua, la Santa Cena o la Cena del Señor, que debe ocurrir varias veces al año. Y lo que sustituye a las fiestas anuales de Levítico son las santas convocaciones de la iglesia, pero que no son establecidas en fechas fijas. Esta es la realidad, esta no es la sombra. Y este nuevo pacto, este santuario y este ministerio y este calendario de las profecías, calendario profético del santuario celestial, esto sí quita el pecado, esto sí santifica. Ahora, ¿qué es lo que decimos que hace o lo que dice la palabra que hace la abominación desoladora? La abominación asoladora, entonces, usurpa, quita el continuo, quita todo esto del nuevo pacto, lo quita e impone su propia abominación. Y su abominación no es más que una mezcla del antiguo pacto porque esto lo quita, pero en su lugar usurpa y pone otra cosa, una abominación, que es una mezcla entre el antiguo pacto, o todo lo que es la estructura del antiguo pacto, y la religión pagana. Porque también, y hubiese sido bueno, interesante colocarlo aquí, vamos a ver si lo hacemos para la próxima semana, colocar el equivalente a lo que hacían las religiones paganas. El paganismo también tenía su sumo pontífice, el pontífice Maximus de la religión romana. También tenían sus sacerdotes y sus sacrificios eran de animales inmundos. Y sus santuarios eran pues las catedrales, o sea, eran los templos paganos, que en el caso católico hacen una mezcla. El sumo pontífice papal toma el nombre del sumo sacerdote, pero y también lo mezcla con el sumo pontífice del paganismo, y es ahí que surge el poder papal. Y el poder papal no es más que una usurpación de Cristo, contaminando este título o mezclándolo con el del paganismo. En lugar de los sacerdotes y levitas, que deberían ser ángeles y los ministros verdaderos del Señor, usurpa y coloca obispos, presbíteros y diáconos, todos corruptos, nada de santidad. En lugar del sacrificio y la ofrenda que correspondería a la muerte de Cristo, quita esto y coloca el sacrificio diario de la misa, donde se dice que esa oblea se ha transubstanciado en el cuerpo mismo y la sangre misma de Jesucristo. En lugar del santuario terrenal, que fue sustituido por el celestial, ellos echan por tierra, como dice la profecía, el lugar del santuario celestial y colocan santuarios en la tierra, catedrales católicas, los cuales llaman santuarios, que están distribuidos de igual forma que el santuario terrenal, con un lugar santo y un lugar santísimo. De hecho, llaman al Santísimo, donde colocan allí pues la hostia o la oblea. Y en lugar del servicio continuo sacerdotal, que fue sustituido por el continuo de Cristo, entonces esto es usurpado por esta abominación, que es un servicio discontinuo y pecaminoso. Pecaminoso. Hombres sacerdotes corruptos. Y la abominación asoladora toma este servicio anual, que debía estar sustituido por el servicio de una vez y para siempre, por un calendario de una vez y para siempre, no un calendario que se repite todos los años. Y los católicos vuelven a establecer un calendario anual, donde también hacen una Pascua católica anual llamada la Semana Santa, y otras fiestas anuales católicas que están establecidas según el calendario gregoriano y según el calendario judío, porque los católicos establecen la Semana Santa para que coincida con el domingo siguiente. Acuérdense que la Pascua de los judíos cae el 14 del mes primero judío, y no siempre cae un día fijo de la semana. Entonces la decisión que hicieron los católicos es que la Pascua que iban ellos a establecer sucedería siempre el domingo siguiente a la Pascua judía. O sea, ellos siguen el calendario judío para establecer sus fiestas. Si la Pascua cae, si el 14 de Nisan cae un día miércoles, entonces el domingo siguiente corresponde a la Pascua católica, la Semana Santa. Así establecen ellos todas sus fiestas, y este santuario, o mejor dicho, esta abominación asoladora, que no es ni típico, ni es una realidad, es una usurpación, es una abominación. Eso no solo no quita el pecado, sino que contamina. Ha contaminado el santuario y también a los creyentes.
El llamado de Dios, mis hermanos, es a que salgamos de esta abominación asoladora y entremos no al antiguo pacto, sino al nuevo pacto. Porque esto quedó abolido y esto es una usurpación. Solo para nosotros, los cristianos del nuevo pacto, esta es nuestra realidad. Así que, mis hermanos, que Dios nos bendiga, y todas las preguntas que tengan, háganlas por favor por la caja de comentarios aquí en YouTube, o si no, también pueden hacerlas por el grupo de WhatsApp correspondiente a los estudios de 1888. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.